Buenas tardes a todos. Un par de cosas. Ya en el Teams, como me habían solicitado, no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad que no? Entonces, un Yo par de creo que cositas administrativas. En el Teams, ya aquí en la sección de archivos, en materiales de clase, está lo del sistema de reducción de emisiones, los artículos, en lo que vamos a ir viendo, además de lo del Teodor, que los capítulos los coloqué aquí en un cronograma de las semanas 10 al 18. Al 18, voy a abrirlo del mío propiamente, para que hablemos un par de cosas. Ok, entonces lo que hice fue ajustar el cronograma después de Semana Santa, ¿verdad? Ya que anteriormente nos desfasamos porque un par de clases no tuvimos, ¿verdad? Entonces lo que hice fue ajustar el cronograma. Ahí estoy. ¿Con qué vienen las próximas semanas? Me di la tarea de buscar, bueno, he estado buscando el tema de las giras, que me ha preguntado varias personas. Entonces, quiero decirles que ya de Holcim me contestaron que todavía están cerrados y no están recibiendo estudiantes. Solicité una charla con Catalina Mora, que es la coordinadora de sustentabilidad, que es la que normalmente nos recibe en Holcim, ¿verdad? Hacen una charla primero en el Instituto Holcim y luego hacemos la visita. Entonces, solicité una charla con ella para el 19 de mayo, pero todavía no me han contestado. En el caso de la Ospinos, igual, o sea, ya me contestaron, y para la gente que me ha preguntado y que me parece muy importante, puse dos fechas posibles, pero todavía no son definitivas, que sería el jueves 26 de mayo o el jueves 3 de junio. Esas dos fechas, o sea, entre esas dos fechas sería la visita a Dos Pinos. Como les digo, ya me contestaron que sí, pero todavía con el ingeniero nuevo que está encargado, pues no he logrado coordinar exactamente la fecha. Entonces dependo de ellos. Y en el Instituto Holcim, como les dije, bueno, en Holcim no están recibiendo grupos, entonces también yo les confirmo si para el 19 de mayo, jueves, tendríamos la charla con Catalina, porque explicaría pues todo lo que es el proceso de producción de cemento y sobre todo, ¿verdad?, el control de emisiones que hacen en las diferentes partes del proceso, ¿verdad? Porque ellos generan material particulado desde la cantera, donde sacan el material para producir el clinker. Hay procesos de molienda, ¿verdad? Hay un proceso de cocción y luego hay igual otras moliendas. Entonces, digamos que es el sitio ideal para ver en vivo y a todo color todos los equipos de control de emisiones que vemos en el curso. Em, pero ya hay cosas que se salen. Yo pensé que ya estarían abiertos, pero no, siguen cerrados para recibir estudiantes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, hice el ajuste. yo tengo una Sí, pregunta. sí, Rebeca, diga. Bueno, hola. Hola. ¿Puede repetir, porfa, las fechas? Es que no las En escuché bien. semana 15, ¿verdad? Aquí, yo pedí el 26 de mayo, que es jueves, semana 15, o la semana siguiente, que sería la del 3 de junio. Entre esas dos fechas estaría la gira. Esa gira es importante, que sepan que tenemos que salir a las 5 de la mañana del TEC, ¿verdad? Para que nos dé chances de ir y regresar, ¿verdad? Salimos a las 5 de la mañana y regresamos, no sé, a las 5 de la tarde. Todo depende de la presa, porque vamos saliendo
de Los Pinos, más o menos como a mediodía, más tardar la 1, salimos y almorzamos y ya luego el viaje de regreso, pero depende de cómo esté la carretera, podemos durar un poquito más y o menos. La última vez que fuimos, que sí duramos bastante, o sea, llegar a la pista fue rápido, pero luego, digamos, de Manolos hacia San José fue muy despacio, ¿verdad? Entonces, llegamos casi a las 5:30, creo, al TEC, ¿verdad? Entonces, importante es decirle para que tomen nota con respecto a la gira. Me imagino que ya otros cursos lo saben. Hay que llevar zapatos de seguridad, pantalón largo, camisa de manga larga, ojalá de algodón, ¿verdad? Las mujeres sin aretes, sin piercings, ¿verdad? El pelo recogido, se llevan unos aretes pequeñitos, nada que cuelgue, este, y ellos nos dan allá los cascos, cubrebocas y todo eso, pero sí son muy estrictos con el tema de la vestimenta y con el tema de los piercings y, ¿verdad? Hombres y mujeres, ¿verdad? Ahora, de hecho, la última vez que fuimos a una muchacha, o sea, no dejaron entrar al grupo hasta que una compañera tenía un piercing, no me acuerdo dónde era, pero sí le pidieron que se lo quitara antes de entrar a la planta, ¿verdad? Y no era un piercing así como muy, muy visible, pero sí ellos son muy, muy estrictos con ese tipo de cosas. Entonces, para que lo consideren, ¿verdad? Zapatos de seguridad con punta de acero, ojalá. Ahora hay muchos lugares donde venden zapatos de seguridad baratos, ¿verdad? No hay necesidad de comprar de los muy caros. De hecho, si alguien necesita, yo le puedo dar un par bueno, una fábrica donde hacen zapatos de seguridad, ¿verdad? Para la gente que trabaja en Recope, en el ICE, en acueductos, ¿verdad? Entonces son zapatos, eh, no son de marca, son hechos ahí, de fábrica, pero son de precios accesibles. Entonces, pero sí son muy estrictos con eso. Entonces, pantalón largo, profesora, ¿me puedo ir con una blusa de tirantes y cuando llegamos allá me pongo la camisa de manga larga? Sí, ¿verdad? Tipo Columbia, no tiene que ser Columbia, pero tipo de esas, así que uno se pueda remangar y después, pero sí, repito, son muy estrictos con tema de aretes, cadenas, pulseras, nada de eso. Si ustedes quieren, se los llevan, pero antes de entrar a Los Pinos sí hay que quitarse todo. No sé, ¿alguna otra pregunta? Entonces, de nuevo, semana 15, el 26 de mayo o semana 16, que sería el 3 de junio. Apenas yo sepa, ya les defino cuál de las dos fechas será. Y la charla de Holcim, si me aprueban, ¿verdad? No me han respondido. He estado en conversaciones con ellos y quería llegar hoy martes y ya darles fechas, pero ya no depende de mí, sino de la voluntad de ellos. No sé, hay preguntas porque no los veo. Aquí hay algo en el chat que dice, profe, ¿en qué parte de San Carlos queda? En el centro. Yo sí es en el centro de San Carlos. Entonces, si alguno, eso me faltó decirles, si alguno está, hay que recogerlo en el camino, ¿verdad? También se puede hacer en ciertas paradas, ¿verdad? No podemos ir como el lechero ahí pare y pare, pero sí, digamos, sobre la pista, que alguien está, o en San José en algún punto, ahí podemos, no tiene que venir necesariamente hasta el TEC, ¿verdad? Sino que los podemos recoger en el camino. Y si alguien está en San Carlos, pues es cuestión de coordinar. Pero entonces, sobre todo, bueno, a todos, el tema ese de los aretes, el tema de los zapatos, ¿verdad? Que sean zapatos de seguridad, em, camisa de manga larga, de algodón preferiblemente. Ya les dije todo, creo que no se me olvidó nada. Porque el casco, ellos nos lo dan por lo general cuando llegamos allá, cubrebocas, etcétera. Dependiendo de dónde vayamos. La idea perdón, es muy interesante porque es ir al cuarto de calderas para ver todo lo de emisiones, la parte de control de polvos y la producción de leche en polvo también.
Entonces, ya les digo que sí. Y salimos, como les repito, desde las 5 de la mañana. ¿Para qué? Para que nos dé chance de ir y regresar el mismo día. Y ya con tiempo, pues me van diciendo si los que están en San José, eh, entonces, pues, ¿cómo sería la salida? Pero bueno, eso lo coordinamos después. Otra cosa, ya hoy no me dio chance, porque mi plan es, bueno, quiero contarles algo personal para que lo sepan por si más adelante pasa algo y yo no puedo darles clase. Yo en este momento tengo a mi papá en el hospital, ya desde hace varias semanas y bueno, le han hecho muchos estudios y está relativamente bien, pero necesitamos trasladarlo a un centro donde tenga asistencia. Entonces, yo estoy valorando, ¿verdad? Y quiero que lo sepan así de mi boca, sacar unos días porque necesito pues dedicarme a mi papá, ¿verdad? Entonces yo ya hablé con Ricardo Coy, no le ha dicho todavía a Diana, o sea, de hecho eso es algo que no mucha gente sabe, pero me importa que ustedes lo sepan, que si voy a hacer todo lo posible porque no, o sea, por poderme organizar con las clases y no atrasarnos en nada, pero sí el hecho de que si tengo la necesidad, digamos, de sacar unos días para atenderlo a él, entonces que también lo entiendan, ¿verdad? Que no, mi papá tiene 83 años, somos varios hermanos, pero yo soy la única mujer, entonces sí estoy un poquito, digamos, fuera de nota por esa situación que tengo personal. eh, entonces, nada más les aviso por si acaso, ¿verdad? No, yo voy a hacer todo lo posible por seguir la normalidad del curso, ¿verdad? Pero digamos, Ricardo me dijo que podía sacar hasta 3 días para atender a mi papá, entonces podría ser, pero todavía no, pero yo les aviso, ¿ok? Entonces, para que sepan. Las consultas para el proyecto final, el jueves de 11 a 12, de 11 a 12, vamos a tener, digamos, ese tiempo em, para poder atender las consultas del proyecto final. No me dio chance de hacer los canales, pero recuérdense que tenemos que hacer canales con cada uno de los grupos para reunirnos ahí. Entonces, además del tiempo de consulta, em, que sí necesito, por favor, que me avisen. Martes, bueno, por ahora los jueves. Y si después se ocupa más, entonces también podríamos habilitar los martes de 11 a 12 para consultas del proyecto final. Listo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda. Ok, No, todo profe, claro. gracias por la aclaración. Sí, no, y muchas gracias porque sí, vieron que no me gusta perder clases, pero bueno, la verdad es que primero la familia, ¿verdad? Ustedes me entienden. Sí, yo también espero que todo salga bien. Ok, em, listo. Gracias por los buenos deseos. Listo, entonces ya dije lo de las giras, ya les mostré el cronograma. En el cronograma también, no sé si les puse aquí los ejercicios recomendados, ¿verdad? Entonces, desde el capítulo 8 de cámaras de sedimentación, del 8.12 al 8.26, capítulo 9 del 9.18 al 9.27 y así todos los capítulos del Theodore, ¿verdad? Recuerden que son ejercicios resueltos, que son ejercicios resueltos, ¿verdad? Em, entonces que ustedes los tienen que ir siguiendo y viendo, digamos, cada uno de los casos que se ven en esos ejercicios resueltos. Entonces ya ahí tienen, ya subí todo el material adicional, eh, porque la idea es que ustedes vayan leyendo, ¿verdad? Cada uno de los capítulos y yo tengo oportunidad como de mencionar las cosas más importantes de cada uno de ellos y hacer como algunos ejercicios, pero ustedes sí tienen que leer. Listo. Entonces, ya les dije todo lo que tenía que decirles, entonces tomen nota de lo de las giras, etcétera. Bien, ese documento ya está en el Teams, ¿verdad? Como les dije.
Ya ese documento aquí está en Teams, ¿verdad? Yo ya lo había subido el fin de semana y como me comprometí, ahí están también los artículos, aparte del teor que tienen que ir revisando y leyendo. Bien, entonces, hoy vamos a hablar sobre, ya se me cerró todo, un momento, los ciclones. Entonces, que son separadores inerciales. Entonces, un ciclón, pues básicamente es un dispositivo de control de emisiones que tiene, como en este caso, una entrada aquí tangencial, donde el gas entra, ¿verdad? Y por el efecto de la fuerza centrífuga se generan dos espiras, una que va hacia abajo y una que va hacia arriba. Entonces el gas entra, da vueltas, las partículas pegan en las paredes del ciclón y luego se genera una espira, ¿verdad? Entra el gas con las partículas, se genera una espira hacia abajo y por la fuerza centrífuga, el polvo es expulsado tangencialmente hacia las paredes del ciclón, ¿verdad? Y básicamente, una vez que se forma como una especie de torta, funciona la fuerza de la gravedad y la inercia de las partículas para que las partículas caigan, ¿verdad? Por las paredes del ciclón y se recolecten en un dispositivo. Puede ser un recipiente, puede ser un tornillo sin fin, ¿verdad? Que lo que hace es mover el material hacia otra parte. Puede ser una banda transportadora, ¿verdad? Lo importante es que hay una alimentación, ¿verdad? Donde viene el material particulado con el gas con el material particulado, se genera una espira descendente en el cual las partículas por la fuerza centrífuga son y la inercia, o sea, el tamaño de la masa de la propia partícula, se dirigen hacia las paredes del ciclón y básicamente por la fuerza de gravedad las partículas se desplazan y son recogidas, como les dije, en un mecanismo dependiendo del proceso. Entonces, el gas entra, las partículas chocan contra las paredes y luego se genera una espira hacia afuera, donde sale el gas limpio, libre de partículas, ¿verdad? Entonces, hay una fuerza centrífuga que es una velocidad centrífuga que tiene dos componentes, ¿verdad? Dos componentes, una componente tangencial debido a la fuerza centrífuga y una componente, ¿verdad? Del vector velocidad que va hacia abajo, que es debido a la fuerza de la gravedad. Entonces, las partículas tienen un momento y está relacionado con el radio del ciclón, ¿verdad? Entonces, si lo ponemos en términos de lo que está en el libro, ¿verdad? Esta masa se calcula como la densidad de la partícula por el diámetro de la partícula. Igual para los ciclones, vamos a diseñar para un determinado diámetro de partícula y si tenemos una distribución de tamaños de partícula, ¿verdad? Las partículas que sean mayores a este tamaño van a recolectarse, ¿verdad? Y las partículas más pequeñas van a salir junto con el flujo de gas. Entonces tenemos la densidad de la partícula, el diámetro de la partícula, la velocidad de la partícula entre el radio del ciclón, ¿verdad? Esa es la fuerza centrífuga que mueve la corriente de gas alrededor del eje de rotación en el ciclón. Ahí es importante entonces que vamos a tener un equivalente de la ley de Stokes para la velocidad con que las partículas se mueven, ¿verdad? Y entonces
utilizando igual las características del fluido, vamos a calcular una velocidad de arrastre de las partículas que tiene que ver con las diferentes propiedades físicas del gas, ¿verdad? Y podemos hacer como ciertas equivalencias entre lo que es un ciclón y, y las ecuaciones, digamos, del sedimentador. Pero aquí lo importante, bueno, que entiendan cómo es que se mueve el gas, que se generan dos espiras, una descendente y otra ascendente, y que dependiendo de las dimensiones perdón, del ciclón, vamos a tener una cantidad de espiras. Una espira es el número de giros que da el gas dentro del cuerpo del ciclón, y entre mayor sea el número de espiras, mayor es la colección de partículas que tengamos dentro del sedimentador. Otra cosa es que esa velocidad con que las partículas se mueven es inversamente proporcional al radio del ciclón, ¿verdad? Entonces, entre menor sea el radio, mayor es la velocidad y más eficiente, de forma eficiente funciona el ciclo. Entonces, si vemos el capítulo 9, y aquí si me permiten, voy a usar directamente el diodo. Eso no lo tenía abierto, pero bueno. Perdón por hacer esto. Entonces, vamos a hablar sobre los conceptos y algunas de las ecuaciones básicas que están dentro del diodo. Hay diferentes tipos de ciclones, ¿verdad? Que nos presentan aquí, de entrada tangencial, ¿verdad? De entrada por la parte superior y de entrada por la parte inferior, dependiendo de el tipo de configuración que tengamos, dependiendo del proceso. Pero ahorita retomo la presentación y ahí lo tengo. Aquí es importante que veamos que hay diferentes tipos de ciclón, y que hay una configuración determinada del ciclón, y que los tamaños, sí, todas las dimensiones de las partes del ciclón están relacionadas al diámetro del cuerpo. Entonces, importante, este es el diámetro del cuerpo del ciclón, ¿verdad? Tenemos una longitud de la parte del cilindro del ciclón, una altura del cono del ciclón, las dimensiones de la entrada, ¿verdad? BC es el ancho de la entrada, HC es la altura de la entrada, ¿verdad? El gas pasa a esta área de sección transversal antes de entrar al cuerpo del ciclón. Otra dimensión importante es, este es el tubo de salida, donde sale el gas, ¿verdad? Se forman dos espiras, una descendente y luego una ascendente con el gas limpio, ¿verdad? Entonces, esta dimensión SC es la parte del ducto de salida que está internamente dentro del ciclón. Y aquí deberíamos ponerle DE para que no se confunda. En el libro llaman DC a las dos. Entonces, este sería el diámetro del cuerpo y este sería el diámetro de la salida, ¿verdad? DS en español o DE en inglés, ¿verdad? Todas las dimensiones del ciclón, hay diferentes modelos, ¿verdad? Entonces,
pero todas las dimensiones del ciclón están respecto al diámetro del cuerpo. Están respecto al diámetro del cuerpo. Y tenemos diferentes tipos de ciclones. Perdón. Un momento. Para ver algo. Aquí está. Perdón. Entonces, voy a volver a mi presentación y luego voy a volver al libro. Entonces, eso ya se los expliqué en el libro. Entonces, es importante conocer cómo se llaman cada una de las dimensiones, ¿verdad? Porque, como les digo, tanto en el artículo como en el teor, cuando se hace el dimensionamiento del ciclón, se hace con respecto al diámetro del cuerpo, ¿verdad? Ya vimos de la fórmula de la fuerza centrífuga que entre menor sea el diámetro del cuerpo, mayor es la fuerza. Y por lo tanto se esperaría que mayor sea la eficiencia de colección en el ciclón. Entonces, tenemos que la nomenclatura, cada una de las dimensiones, esta la saqué de otra, no sé si fue del artículo directamente, pero vean que todas las dimensiones, sí, ese lo saqué del Echeverry, esta. Pero aquí lo importante es entender, digamos, este es el diámetro del cuerpo y aquí la nomenclatura dice diámetro del ciclón, una relación diámetro del ciclón entre diámetro del ciclón. Entonces va a aparecer en las tablas, ¿verdad? Que este valor, por ejemplo, es 1. La altura de la entrada, que en esta notación se llama A, es A entre el diámetro del cuerpo, el ancho de la entrada, B, entre el diámetro del cuerpo, S, que sería la altura del tubo de salida, el ducto de salida, que está dentro del ciclón, en términos del diámetro del cuerpo. El diámetro de salida, ven que aquí en el Cherry C, este es DS, igual está en términos del diámetro del cuerpo. La altura de la parte cilíndrica, ¿verdad? Este cilindro que está aquí. La altura del cono. Y esta digamos que sería la altura total del ciclón. Y la B, que sería las dimensiones del ducto de salida de las partículas. Este es el ducto de salida del gas. Este es el ducto de salida de las partículas. Entonces, tanto en el Echeverry como en el teor, cuando se hace el dimensionamiento está en términos del diámetro del cuerpo. Hay diferentes tipos de ciclones y como ya vimos, ya les mencioné, tenemos 4 partes importantes, que sería la entrada, el cuerpo del ciclón, el sistema de descarga del polvo y la salida. Entonces, todas las dimensiones afectan la eficiencia global del ciclón con diferentes tipos de entradas. Entonces, es importante que la eficiencia, digamos, del ciclón depende de las dimensiones del ciclón, ¿verdad? Y que la dimensión que más afecta la eficiencia del ciclón es el diámetro, ¿verdad? La altura total del ciclón, ¿cuál es la altura total del ciclón? La altura de la parte cilíndrica más el cono. Eso va a generar una cantidad de espiras y entre mayor número de espiras tenga el ciclón, más eficiente es, ¿verdad? Entonces, también otro factor importante es el área de entrada o el área de sección transversal que atraviesa el gas sucio. Esas también son importantes porque entre más pequeña es la entrada, mayor es la velocidad, ¿verdad? Entonces, el gas va a entrar al cuerpo del ciclón con una mayor velocidad de entrada y se esperaría que con una mayor eficiencia, aunque aquí sí tenemos el efecto de la caída de presión. Entonces, les decía, ¿verdad? Que no hay
un único modelo, ¿verdad? Para trabajar con ciclones, ¿verdad? Hay diferentes modelos matemáticos, pero en todos los casos, ¿verdad? Las dimensiones del ciclón están en términos del diámetro del cuerpo, ¿verdad? Entonces es una relación de diámetro de cuerpo, entre diámetro de cuerpo de uno y con respecto al diámetro del cuerpo se definen las demás dimensiones del ciclón que ya les mostré. Y em, tengo entonces diferentes modelos. Tenemos diferentes familias de ciclones. Ahora vamos a trabajar con ciclones con entrada tangencial. Y es importante, vamos, que sepamos que existen los otros tipos de ciclones. Y para modelos de entrada tangencial tenemos diferentes familias de ciclones con diferentes eficiencias de remoción para el tamaño de material particulado. Entonces tenemos, por ejemplo, los ciclones convencionales, ¿verdad? Tienen una eficiencia para las partículas sedimentables totales entre 70 y 80%, ¿verdad? Para partículas con un tamaño de PM10, ¿verdad? Y menores a PM10, entre 30 y 90%, y para partículas PM2.5 entre 0 y 40. Tengo ciclones de alta eficiencia, ¿verdad? Donde la eficiencia para la recolección de material particulado de partículas totales es casi un 100%, aumenta un poco para alta eficiencia hasta un 95% para partículas PM10 y aumenta para partículas PM2.5. ¿Qué pasa? Que el de alta eficiencia utiliza mayor potencia, ¿verdad? Entonces, hay mayor caída de presión, mayor velocidad y hay mayores costos, ¿verdad? Entonces, pues hay que hacer el análisis del proceso, de las características del proceso y ver si realmente el costo de la energía se justifica, ¿verdad? Un aumento en la colección no muy significativo o significativo, ¿verdad? Depende de lo que yo necesite. Y están los de alta capacidad, ¿verdad? Que manejan, digamos, volúmenes más grandes, que también, perdón, tienen una eficiencia alta para partículas totales, una eficiencia baja para partículas más pequeñas de PM10 y PM2.5, ¿verdad? Entonces, hay que hacer el análisis de la distribución de tamaño de partículas para poder determinar cuál tipo de ciclón me conviene más utilizar, ¿verdad? Si un ciclón convencional que tiene una eficiencia máxima de un 90% para partículas totales, uno de alta eficiencia, que como les digo, ahí tiene mayor consumo de energía, pero que tiene una eficiencia para partículas totales mucho más grande, con mayor costo, o uno de alta capacidad que maneja volúmenes grandes, ¿verdad? Con una eficiencia para partículas totales muy buena, pero para partículas más pequeñas no muy buena. Entonces, dependiendo de las características del gas y la distribución de los tamaños, pues voy a seleccionar uno. Ah, bueno, y la parte económica también, ¿verdad? De qué presupuesto tenga y para qué fines voy a recolectar el material particulado. Este, Voy a hacer la selección entre un tipo de ciclón y otro. Por ejemplo, si yo estoy utilizando el, el producto que estoy generando, que es material particulado, no es un desecho, es un producto, ¿verdad? Estoy generando, no sé, virutas de madera y con ese polvo de madera, acerrín, voy a hacer tabla prensada. Entonces, ese polvo no es un desecho, es un producto. Entonces, tengo que recuperarlo todo, o la mayoría. Entonces, se justifica que use un ciclón de alta eficiencia, ¿verdad? Si lo que quiero es evitar, por ejemplo, que se vea una nube de polvo cerca de donde yo estoy generando el proceso, ¿verdad? Pero finalmente ese polvo yo lo voy a desechar, pues puedo usar un ciclón convencional que me va
a garantizar la recolección del material particulado, que puedo eliminar esa nube de polvo, ¿verdad? Con un ciclón convencional, ¿verdad? Y si tengo grandes cantidades, pues uso un ciclón de alta capacidad donde la distribución de material particulado no sea de partículas muy pequeñas, ¿verdad? Entonces, pues son los criterios de selección que tenemos que utilizar cuando trabajamos con los ciclones. Esta tabla que les mostré, viene del artículo de Echeverry, ¿verdad? Ahí se utilizan diferentes, hay tablas distintas, ¿verdad? Las características de los ciclones de alta eficiencia. Y en el Echeverry encontramos también para ciclones convencionales y de alta capacidad. Mientras que en el Theodore, esta tabla la saqué del Theodore, ¿verdad? Igual tenemos la simbología, que es importante que la entendamos. Y igual hablamos de eficiencia y cómo sacar las dimensiones para alta eficiencia, media y convencional. Y me dan las relaciones para sacar las dimensiones del ciclo. Ok, entonces, Profe, sí, dígame. sí, el motivo por el que los ciclones de alta eficiencia recolectan más partículas pequeñas es porque la altura de la parte cónica es mayor que los convencionales. Correcto. O sea, tienen un cono más largo. Okay. Ujú. ¿Algo más, Rebeca? Ok, No, solo eso era. entonces, antes de ir aquí, vamos a ir aquí. Ahora sí, vamos a ver. Las ecuaciones que aparecen en el Theodore son muy básicas, entonces, que eso es lo que quiero que veamos juntos. Aquí. Entonces aquí está el diseño y las ecuaciones de desempeño. Vean que aquí, bueno, lo que aparece son los diferentes tipos de dispositivos por los cuales recolectar el material particulado. Pues es importante, ¿verdad? Aquí hay una puerta que se desliza, porque una vez que las partículas entran a este dispositivo, lo más importante, como les dije antes, es que no se suspendan, que no se reincorporen a la corriente de gas, sino que yo las pueda retirar. Entonces, hay diferentes tipos pues, de equipos al final que lo que buscan es, o dispositivos al final que lo que buscan es garantizar que las partículas no se recomponen a la corriente de gas. Entonces, cuando hacemos el cálculo de la fuerza centrífuga, ¿verdad? Que es la primera ecuación que aparece en el Theodore, tenemos la fuerza centrífuga, la densidad de la partícula, el diámetro de la partícula, la velocidad de la partícula y el radio del sedimentador para calcular la fuerza. Y a partir de ahí, pues lo que nos interesa es calcular varios parámetros que me permiten ver el desempeño del ciclón. Entonces, es importante calcular el diámetro del corte. El diámetro de corte es el diámetro con el cual las partículas se recolectan, sí, las partículas se recolectan con un 50% de eficiencia, ¿verdad? No es el diámetro medio de las partículas, sino que es el diámetro de corte, que por definición es eso. El diámetro para el cual las partículas se colectan con un 50% de eficiencia. El otro parámetro importante dentro del desempeño de los ciclones es la caída de presión, ¿verdad? Entre mayor caída de presión, mayor velocidad, pero también mayor potencia, entonces mayor costo. Y la eficiencia promedio de colección, que hay distintos modelos.
Entonces, el diámetro de corte lo calculamos igual, ¿verdad? Hay como un paralelismo entre lo que es un sedimentador y lo que es un ciclón. Ambos son separadores inerciales, utilizan la inercia de la partícula para recolectarla, nada más que en los ciclones tenemos una fuerza centrífuga. Entonces, cuando calculamos el diámetro de corte, ¿verdad? Utilizamos las propiedades del gas, ¿verdad? Y las propiedades de las partículas. Entonces, en todos los equipos de control tenemos que caracterizar el gas, la temperatura, la presión, la viscosidad, la densidad del gas y la densidad de las partículas. En este caso, tengo la viscosidad del gas, la velocidad de entrada del gas, la densidad de la partícula y la densidad del aire, ¿verdad? En este caso, en las condiciones de operación en las que estamos trabajando. Y también considera dos cosas. Considera el área de entrada y el número de vueltas que da el gas o el número de espiras que da el gas dentro del ciclón, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos se consideran. Unos aspectos son características físicas del gas y de las partículas y dos aspectos son con la geometría del ciclón, ¿verdad? El número de vueltas n es el número efectivo de vueltas que da, que está valores, digamos, que vienen en el TEOR, que es importante considerarlos. Si no me dan un dato, entonces yo puedo utilizar estos rangos que me dan, ¿verdad? Un ciclón común, el número de espiras varía entre 5 y 10. Si usamos en el Echeverry, ¿verdad? Las diferentes configuraciones tienen diferente número de vórtices, ¿verdad? Aquí en el Echeverry se llaman vórtices. Y lo importante, digamos, del diámetro de corte es que para este diámetro de corte vamos a hacer el diseño y vamos a considerar, ¿verdad?, que es el diámetro para el cual el ciclón opera con un 50% de eficiencia. Partículas con un mayor tamaño a este diámetro de corte se van a recolectar y partículas más pequeñas, ¿verdad?, se van a recolectar con una eficiencia pues mucho menor. Aquí lo importante es que hay una diferencia entre lo que es el diámetro de corte con una eficiencia al 50% a lo que es el diámetro mínimo, ¿verdad? Que el diámetro mínimo o diámetro crítico es cuando las partículas se recolectan a un 100%. Entonces, hacen como una diferencia entre que es el diámetro crítico, que se colecta con un 100%, y el diámetro de corte, que se colecta con un 50%. Entonces, yo les decía, partículas con un diámetro mayor al diámetro de corte se van a colectar, ¿verdad? Y partículas con un diámetro menor al diámetro de corte se van a colectar con una eficiencia más baja. Entonces, si en el sedimentador me interesa el diámetro mínimo, en el ciclón me enfoco en el diámetro de corte para hacer, digamos, el diseño. El otro parámetro es la eficiencia de colección. Lo podemos calcular. Bueno, ahorita les voy a enseñar un ejercicio donde lo podemos calcular siempre como la diferencia entre las cargas de entrada y de salida, ¿verdad? Y también tenemos modelos matemáticos específicos, en este caso para el ciclón, donde utiliza diferentes parámetros para hacer el cálculo de la eficiencia. Profesora, ¿qué pasa si no utilizo la ecuación y utilizo la diferencia de cargas? Bueno, depende de los datos que tenga, lo puede calcular de una forma o de otra, no hay ningún problema. En este caso, ¿verdad? Para calcular la eficiencia, tenemos una serie de factores. Un factor que es de
C, que es de las dimensiones del ciclón, un factor de impactación y un coeficiente N de... Entonces, el factor de impactación está en términos de las propiedades de las partículas y del gas, ¿verdad? Y también existe el otro modelo que me gusta más a mí, que se utiliza la eficiencia fraccional y la eficiencia promedio, ¿verdad? Es un método gráfico donde yo voy a calcular la relación entre el diámetro de la partícula y el diámetro de corte, ¿verdad? Y utilizando la gráfica podemos determinar cuál es la eficiencia. Entonces, podemos usar cualquiera de los tres formas para calcular la eficiencia de un ciclón, dependiendo de la información que tengamos. Ok. ¿Qué más? Me falta la caída de presión. Entonces, usando ese método gráfico, aquí viene un procedimiento, ¿verdad? Tener el rango de las partículas, la distribución en tamaños de masa, la relación entre el diámetro de la partícula y el diámetro de corte. Igual calcular la eficiencia para cada uno de los diámetros de partícula, y igual como hicimos con sedimentadores, el producto de la fracción en peso por la eficiencia, la sumatoria me va a dar la eficiencia total en el ciclón, usando la metodología del Theodore. El jueves, si Dios lo permite, vamos a ver la metodología que se usa en el Echeverry. En este caso, para calcular la caída de presión a través del ciclón, pues utilizamos igual las dimensiones del ciclón y el caudal de gas para calcular la caída de presión, ¿verdad? Entonces, básicamente son las dimensiones del ciclón. Solo hay un KC que es un factor que, dependiendo de si el ciclón tiene mamparas o no, pero digamos que si trabajamos sin mamparas, el KC va a ser 0.5. En la mayoría de los casos los vamos a trabajar así. Y las otras dimensiones de C, BC, HC, todas tienen que ver, ¿verdad?, con el esquema del ciclón, ¿verdad?, que ustedes puedan identificar cada una de esas dimensiones y el caudal. Y esto me va a dar la caída de presión. Y con la caída de presión y la densidad puedo calcular la velocidad del gas. No olviden que en la parte primera del curso siempre calculamos la velocidad del gas dentro del ducto. Trabajamos con las chimeneas y recuerden que la velocidad promedio la calculamos como una relación entre la caída de presión y la densidad del gas en las condiciones del ducto. Bueno, aquí es igual, las mismas propiedades, ¿verdad?, para calcular la caída de presión, incorporando, digamos, un factor de proporcionalidad, pero relacionando la velocidad del gas de entrada y la densidad del gas de entrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en esto de ingeniería, pues ya entramos a usar los datos, pasando en el entendido, ¿verdad?, que ya entendemos lo importante que es la caracterización del gas, cada uno de sus propiedades físicas, ¿verdad? Entonces, el libro no se detiene a hacer esas explicaciones que ya parte del hecho que entendemos que estamos haciendo. Aquí trae algunos parámetros que es importante que ustedes, cuando estudien, tomen en cuenta, ¿verdad? La velocidad, los rangos de velocidad dentro de los ciclones, que varían entre 6 y 21 metros por segundo, ¿verdad?
y que hay velocidades las más comunes que están entre 15 y 18 metros por segundo o 50 a 60 pies por segundo, ¿verdad? Entonces, todos estos rangos que reporta el TEOR es importante que a la hora de hacer los ejercicios los tomen en cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es la caída de presión esperada en un ciclón de baja eficiencia de 2 a 4 pulgadas? En una eficiencia media de 4 a 6 pulgadas y uno de alta eficiencia de 8 a 10 pulgadas. Entonces, todos estos rangos, valores que están reportados por el libro, es importante que les presten atención, ¿verdad? Porque en el caso de que haya que hacer algún problema, entonces se pueden basar en esos rangos de velocidades que reporta la literatura o en esos valores de caída de presión, para hacer la clasificación, o sea, para hacer una clasificación, ya sea que me den la caída de presión y yo pueda decir si es de baja, media o alta eficiencia, o al revés, que me digan que tengo un ciclón de alta eficiencia y que yo pueda, y que necesite una caída de presión, entonces que yo pueda ir al rango y tomar una decisión sobre qué valor voy a usar de ese rango. Algo que les quería hacer énfasis, ¿verdad? Es que para el segundo parcial, yo espero, o sea, yo les voy a dar algunos ejercicios como yo tengo las resoluciones hechas. Pero yo no espero, digamos, ver que copian lo que yo puse tal cual y que no hay ningún trabajo, ¿verdad? De desarrollo de argumentos, etcétera. Eso es muy importante, o sea, eso es lo más importante, ¿verdad? Ver cómo ustedes trabajan y cómo generan criterio, ¿verdad? Porque aquí ya pasamos de lo numérico a poder analizar un caso y desarrollar ustedes una respuesta, obviamente que guiada, porque yo sé que estamos todavía en la universidad y ustedes necesitan una guía, pero sí ya a esta altura en la que estamos de ingeniería, pues yo necesito o necesitamos todos empezar a generar sus propias respuestas con sus propios criterios y que se vea, digamos, esa parte de trabajo, que para mí es más importante que si les da el valor o no les da el valor. O sea, ya aquí estamos a un año, bueno, poco más de un año de que ustedes estén desarrollando su tema de tesis. Y se los digo con mucho cariño, o sea, se los digo no con el fin de regañarlos, sino con el fin de prepararlos para que cuando ustedes se enfrenten, ya sea a su trabajo final de graduación o ya sea a su desempeño profesional, no se sientan tan perdidos o tan retados. Cuando ya les toca hacer las cosas solos, entonces ahí las cosas cambian porque ya en el proyecto de investigación al final de la carrera, a ustedes les tienen un tema, tienen unos objetivos y a ustedes les toca hacer el marco teórico, la metodología, los resultados, todo. Pero hay gente que se desenvuelve muy bien haciéndolos, pero hay otras personas que realmente, o sea, les cuesta mucho. Entonces, y como ya vamos hacia eso, ¿verdad? Ya el nivel de exigencia tiene que ir subiendo y el nivel en que ustedes aporte tiene que ir subiendo, ¿verdad? Eh, Porque aunque son ejercicios que son controlados, ¿verdad? Y que yo tengo una distribución de puntos y etcétera, ¿verdad? Que lamentablemente la escala es numérica, sí yo creo que es súper importante decirles, miren, si a ustedes les toca hacer un reporte operacional, si a ustedes les toca hacer un proyecto de investigación cuando ustedes ya salgan a la calle, que eso es ahorita, ¿verdad? Y bueno, yo sé que ustedes están bien preparados, ¿verdad? Pero hay un salto de inseguridad cuando ya uno no tiene un libro, cuando uno ya no tiene una respuesta, o sea, cuando le toca a uno hacer. Entonces, si uno sigue el procedimiento, o sea, aunque uno se sienta inseguro y todo, las cosas van a salir bien. Entonces, este es el momento en el que yo espero que aparte de los resultados numéricos, ustedes hagan una parte de análisis, de sacar datos,
de dar criterios, etcétera. O sea, que ustedes hagan la versión, su versión de, ya sea la actividad de aprendizaje que vamos a hacer o ya sea en el examen. Yo quiero ver que ustedes hicieron su versión y que no se limitaron a copiar la respuesta, así como a sacar pantallazos y pegar cosas. Eso es importante, un comentario que les quiero hacer y que les hago énfasis ahora con tiempo, ¿verdad? Para que en las siguientes actividades veamos un cambio respecto a eso. Ok, entonces, aquí hay cosas de operación y mantenimiento para mejorar el desempeño de los equipos. Aquí quiero retomar esta tabla, por ejemplo. Esta tabla, donde dice cómo hay cambios en el desempeño, ¿verdad? Si yo, tanto en la parte de proceso, de cómo funciona, ¿verdad? La caída de presión, la eficiencia y en el costo. Entonces, que si yo incremento, por ejemplo, el diámetro del ciclón, la caída de presión disminuye, porque obviamente que tengo un área más grande, la eficiencia a mayor diámetro del cuerpo disminuye y el costo de operación también aumenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesita mayor caída de presión, mayor velocidad y tengo que mayor potencia a la bomba necesito. Si cambia, digamos, el diámetro del cilindro. Recuerden que el ciclón tiene dos partes, la parte cilíndrica y la parte cónica. Entonces, si yo aumento la longitud del cilindro, ¿verdad? Cómo varía la presión, cómo varía la eficiencia y cómo varía el costo. Haciendo, digamos, variaciones no solamente en las dimensiones, en el área de entrada, cambios en las velocidades, cambios en las temperaturas, en la concentración de polvo o en el tamaño de las partículas, ¿verdad? Si hay un incremento en el tamaño de las partículas o en la densidad de las partículas, bueno, no está relacionado con la caída de presión. Si el tamaño de las partículas aumenta, la eficiencia aumenta, ¿verdad? Y el costo no cambia hasta cierto punto. Pero este tipo de tablas es algo que me interesa mucho que analicen, que estudien, ¿verdad? Cómo se puede mejorar la eficiencia o cómo puede disminuir la eficiencia, ya sea cambiando la configuración del ciclón en sus dimensiones o las propiedades del flujo de gas o de las partículas. En la tabla 9.3, ¿verdad? También encuentran el efecto de cambiar ciertas variables en la eficiencia y en la caída de presión, ¿verdad? Entonces, si digamos se cambia el flujo, ¿cómo varía la eficiencia entre dos condiciones de dos flujos distintos? La densidad de los gases, la viscosidad del gas y la carga, ¿verdad? Entonces, para temas de ingeniería, para temas de análisis, entender estas relaciones es muy importante. Entonces, hago énfasis para que lo revisen y lo estudien. Bien, creo que de ciclones eso sería. Entonces, las diferentes configuraciones, un momento porque se me quedó pegado aquí. Se me quedó pegado aquí y la eficiencia de colección entonces en el ciclón va a variar en función del tamaño de la partícula. Entre mayor es el tamaño de la partícula, más eficiente es el ciclón. ¿Qué condiciones aumentan la eficiencia del ciclón?
el tamaño de la partícula, la velocidad del gas, la longitud del cuerpo del ciclón, el número de espiras o de vueltas o de vórtices, la relación entre el diámetro del cuerpo y el diámetro del ducto de salida. Eso es importante, que entre mayor sea esa entre menor sea la relación, mayor es la eficiencia. Y la eficiencia del ciclón disminuye con la viscosidad del gas, el diámetro del cuerpo, el diámetro de salida, el área de entrada, ¿verdad? El conducto por donde entra el gas y la densidad del gas. Entonces, como les dije, esta tabla relacionada con las tablas las tablas que les mostré, es importante que lo analicen, por si se me ocurre preguntarles qué pasaría si cambian ciertas propiedades del gas, qué pasaría con la eficiencia, qué pasaría con la caída de presión, o qué medidas usted tomaría si hay cambios en el proceso. ¿Verdad? Ese tipo de preguntas son las que interesan, ¿verdad? Porque hacer como el dimensionamiento del ciclón, entendiendo que depende de las características del gas, de las características de las partículas, de la distribución de tamaño de la partícula y qué eficiencia quiero, ¿verdad? Pues es una aplicación de fórmulas. Pero si estoy en el proceso y hay un cambio en las condiciones del proceso, me refiero, estoy en la empresa y no sé, cambian una bomba, hay un cambio en la temperatura del proceso, eh, ese tipo de análisis de que puede pasar, ¿verdad? Es muy importante y nos ayuda más a pensar como ingenieros. Un ingeniero resuelve problemas y resuelve problemas sobre la marcha, ¿verdad? O sea, estando en el proceso productivo hay un problema, ¿qué vamos a hacer? Entonces, sí, vamos a hacer como ese tipo de ejercicios aquí para disminuir un poco la incertidumbre que les va a dar cuando les toque hacerlo, ¿verdad? Ojo que dije disminuirla, no quitarla porque no, pero sí que se sientan un poco más seguros de haber enfrentado ese tipo de situaciones en nuestros cursos y que cuando salgan a la calle, pues no los tome por sorpresa. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, veamos este ejercicio. Dice, lo han contratado como ingeniero para seleccionar y dar las especificaciones de un ciclón que será usado para reducir la carga de partículas de cemento de 3,1 granos por pie cúbico a una carga de salida de 0,62 granos por pie cúbico con una distribución de partículas que se observa en la siguiente tabla. Me dan ahí, sí se ve, ¿verdad? Entonces, me dan un tamaño de partículas, el tamaño promedio, y me dan un porcentaje masa-masa, que recuerden que es la distribución de tamaños de este material particulado. Me dan la carga de entrada en granos por pie cúbico y la carga de salida. Y me dan un caudal de gas contaminado a tratar de 100.000 pies cúbicos por minuto con una viscosidad de 6,672 por 10 a la menos 4 libras pie segundo. Y considere, ¿verdad? Que la diferencia entre la densidad de las partículas y la densidad del gas es 181 libras por pie cúbico. Entonces me pregunta, ¿qué tipo de ciclón se requiere para cumplir la eficiencia requerida considerando que la caída de presión óptima en estas condiciones es 4 pulgadas de agua y que la velocidad de entrada promedio es 60 pies por segundo? Determine la eficiencia promedio del ciclón considerando la distribución de partículas y indique si cumple con la especificación requerida. Entonces, tenemos
un ciclón para partículas de cemento y me dan la carga de entrada, la carga de salida, el caudal de gas, la viscosidad del gas y la diferencia de densidades entre las partículas y la densidad del gas. No sé si han observado, pero la densidad de partículas respecto a la densidad del gas la densidad de las partículas es muy alta respecto a la densidad del gas. Entonces, básicamente, esta diferencia es, mm, es más parecida a la densidad de las partículas, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio me dan la diferencia entre la densidad de las partículas y la densidad del gas. Me dan la distribución de tamaño de las partículas y me piden que calcule. Bueno, primero que seleccione el tipo de ciclón con esta información. Me dan la caída de presión óptima, que es 4 pulgadas de agua. Me dan la velocidad de entrada promedio, 60 pies por segundo, que es lo mismo que 3.600 pies por minuto. Y me piden también, como criterio de selección del ciclón, voy a calcular la eficiencia de recolección requerida. Ojo, en este caso, ¿verdad? Yo les presenté las formas en que se puede calcular la eficiencia y les dije que cuando vimos el capítulo 7 de distribución de tamaño de partículas, que la fórmula clásica de sacar la eficiencia de cualquier equipo de control es haciendo una diferencia de cargas, o sea, la concentración de entrada menos la concentración de salida entre la concentración de entrada, eso me va a dar la eficiencia de recolección, ¿verdad? Sin usar ningún modelo matemático. Entonces, en este caso, como tengo la carga de entrada y tengo la carga de salida, ¿verdad? Esta es la concentración de partículas que tiene el gas cuando entra al ciclón y esta es la concentración de partículas que tiene el gas cuando sale del ciclón. Entonces, para sacar esta eficiencia, ¿verdad? No utilizo los modelos matemáticos, sino que como tengo los dos datos de entrada y de salida, pues basado en esos valores yo calculo cuánto es la eficiencia del ciclón, que es, digamos, de un 80%. Entonces, ya con la eficiencia requerida, pues me voy a la tabla de intervalo de eficiencia de remoción. Esta tabla viene del Echeverry, del artículo de diseño de ciclones. Y entonces, para poder determinar, ya sabemos cuál es el valor que necesito y necesito determinar si voy a usar uno convencional de alta eficiencia o de alta capacidad. Entonces tengo que irme a hacer el análisis de la distribución de partículas que me están dando, ¿verdad? Las PM10 y las PM2.5, ¿verdad? Esto que yo tengo aquí en celeste, hacia arriba, serían las partículas menores o iguales a, 10 micrómetros y de 20 hacia arriba serían las partículas que son mayores e iguales a 20 micrómetros, ¿verdad? Entonces, estas serían mis partículas. Bueno, todas serían las partículas sedimentables totales, pero la fracción más pequeña de PM10 y menores sería esta. Entonces, si yo hago un análisis de porcentaje, ¿verdad? Estas partículas representan un 62% y estas partículas representan un 38% en peso, ¿verdad? De la muestra. Entonces quiere decir que hay partículas totales en mayor proporción que las partículas más pequeñas. Entonces, hago una selección aquí de un ciclón de alta eficiencia, pero también podría haber utilizado depende del criterio que utilice, ¿verdad? Uno convencional
también funciona bien. Me da la eficiencia que ando buscando de más o menos 80%. Pero bueno, vamos con este ejercicio seleccionando un ciclón de alta eficiencia, ¿verdad? Y de los modelos escogemos el Shift porque, espérense para ponerle la tabla. Este es un ciclón de alta eficiencia y aquí tenemos varios modelos para hacer el cálculo de las dimensiones. Básicamente escogemos el shift porque tiene el número de vórtices es el número de vueltas. Entonces sabemos que entre mayor número de vueltas o espiras, mayor es la eficiencia. Entonces utilizamos ese criterio para el número de vueltas para seleccionar este tipo shift. Entonces, seleccionamos de alta eficiencia. Ya les expliqué con qué criterios. Entonces, una vez que seleccionamos que es de alta eficiencia, ¿verdad? Nos vamos a dar un valor del diámetro del ciclón. Ya sabemos, ¿verdad? Que entre más pequeño sea el diámetro del ciclón, más eficiente es. Más eficiente es. Entonces, y si yo necesito, digamos, utilizar varios ciclones, entonces puedo hacer ciclones de diámetros pequeños, muchos conectados en serie o en paralelo, y hago como una batería de ciclones, lo que se llama un multiciclón, ¿verdad? Que son varios ciclones unidos, trabajando en conjunto. Entonces, al hacer la selección del tipo de ciclón, de tipo Shift, entonces tenemos el diámetro del ciclón, la altura de la entrada, el ancho de la entrada, la altura de la salida, etcétera, todos en términos del diámetro del ciclón. Tomamos un valor de 1 y a partir de ahí calculamos las dimensiones del ciclón. Si fuera que tomamos un diámetro distinto, ¿verdad? No sé, 1,5, etcétera, pues entonces multiplicamos el diámetro del ciclón por cada uno de estos valores para obtener las dimensiones del ciclón, ¿verdad? Eso, digamos, sería. Para hacer la selección del Profe, tipo de ciclón que vamos a usar. Dígame. ese diámetro de ciclón que viene ahí es como el mínimo para que no haya velocidad de resuspensión. Sí, eso de la velocidad de saltación o de velocidad de suspensión lo vamos a ver el jueves. Pero sí. Ok. O sea, siempre se busca que el diámetro del ciclón sea mínimo, el más pequeño posible. Ok. Entonces, para sacar la eficiencia promedio, ¿verdad? Calculamos el diámetro de corte. Recuerden que el diámetro de corte es el diámetro para el cual las partículas se recolectan con un 50% de eficiencia. Pues aplicando la fórmula con las propiedades que nos dieron de los gases y las partículas, hacemos el cálculo de ese diámetro de corte, teniendo el cuidado de, si esto está en micrómetros, entonces la ecuación me da el diámetro de corte en pies y hago la conversión a micrómetros para poder calcular la relación entre el diámetro de corte y el diámetro de la partícula. Entonces tengo, este es el porcentaje en peso, esta es la fracción, perdón, esta es la fracción en peso, esta, W, dividiendo esto entre 100, hago la relación entre el diámetro de corte y el diámetro de la partícula, usando los valores promedio que me están dando aquí, cuidando entonces que a la hora de calcular el diámetro de corte me da en pies y entonces que esta relación me quede en las mismas unidades, micrómetros
Y a partir de ese diámetro de corte puedo calcular la eficiencia, ya sea usando la fórmula o por el método gráfico, como quieran, ¿verdad? Y luego aquí lo usamos con la fórmula. Y luego hacemos el producto de la eficiencia por la fracción en peso y hacemos la sumatoria para sacar la eficiencia del ciclón, que en este caso con esa selección que hicimos, con la selección del ciclón de alta eficiencia, ¿verdad? De alta eficiencia, no se cumple con la eficiencia que se necesita del 80%. Entonces deberíamos probar haciendo la selección de otro tipo de ciclón a ver si ese valor de la eficiencia aumenta. Ok, preguntas hasta aquí. Entonces, esta es la metodología que utiliza el Teodoro. El próximo... Ay, perdón. Voy a poner... el próximo jueves vamos a ver lo del Echeverry. Y ahorita voy a compartirles este video que dura como Ciclones y 12 fluidización. minutos. ¿Me escuchan? A continuación se hablará acerca de la fluidización y los ciclones, haciendo referencia a los ciclones como equipos de sedimentación utilizados para la separación de sólidos en un gas y la fluidización como la suspensión de sólidos en un líquido o gas. Se explicará su funcionamiento, tipos, factores de diseño, aplicaciones, ventajas, desventajas, entre otros. Los ciclones son equipos mecánicos estacionarios de sedimentación usados ampliamente en la industria. Estos permiten la separación de partículas sólidas que se encuentran en un fluido. Disponen de un cilindro vertical con un fondo cónico, una entrada o conducto tangencial, una salida para depositar las partículas sólidas, una válvula y una salida para el gas en la parte superior. Se puede observar cómo el aire cargado con las partículas son recolectadas por medio del conducto del ciclón. Una vez dentro del mismo, gracias a su inercia, se mueven alejándose del centro de rotación por acción de las líneas de fuerza del campo centrífugo. Luego, una fracción de partículas se desplaza hacia la pared del barril, de modo que las partículas que llegan a la pared chocan perdiendo energía cinética. El gas, en su movimiento descendente, se va despojando de las partículas sólidas y al llegar a la base del cono invierte el sentido de flujo, ascendiendo a la parte superior del ciclón. Las partículas sólidas son almacenadas en un recolector. En condiciones de funcionamiento comúnmente empleadas, la fuerza o aceleración centrífuga puede oscilar entre 5 a 2500 veces la gravedad. Un ciclón de gran diámetro tiene un factor de separación mucho menor para la misma velocidad que un ciclón de menor diámetro. Por lo tanto, para tratar grandes flujos de gas es recomendable acoplar varios ciclones de diámetro pequeño en una sola cámara de conducciones comunes para la alimentación y la salida. El factor de separación se define como el coeficiente de la fuerza centrífuga con respecto a la fuerza de la gravedad. Este depende de factores como el radio, la masa de la partícula, la velocidad tangencial y la gravedad. Dicho factor se puede calcular por medio de la siguiente fórmula. Las partículas sólidas que entran al ciclón son aceleradas radialmente, pero la fuerza que actúa sobre una partícula no es constante debido a la variación del radio y también a que la velocidad tangencial en el vórtice varía con el mismo y con la distancia por debajo de la entrada. Por esta razón, el cálculo de la trayectoria de las partículas es difícil, por lo que la eficacia de un ciclón se predice generalmente a partir de correlaciones empíricas. A
A continuación, se muestra una gráfica que modela los efectos de tamaño de partículas y el diámetro del ciclón sobre la eficiencia. Se pueden observar 3 ciclones simbolizados por las letras A, B y C. Estos disponen de proporciones similares con diámetros alrededor de 14, 31 y 70 pulgadas respectivamente. La menor eficiencia se obtiene con un mayor diámetro. Además, es importante mencionar que la menor eficiencia de los ciclones más grandes es principalmente la disminución de la fuerza centrífuga. Así como para determinada velocidad de flujo de aire y velocidad de entrada, moderados incrementos en el diámetro del ciclón mejoran la eficiencia de separación debido a que el aumento de superficie compensa la disminución de la fuerza centrífuga. La eficiencia de separación de un ciclón aumenta con la densidad de partícula y disminuye al incrementar la temperatura del gas debido al aumento de la viscosidad. Tipos de ciclones. Las principales familias de ciclones de entrada tangencial son ciclones de alta eficiencia, ciclones convencionales y ciclones de alta capacidad. Este es un ejemplo de un ciclón de alta eficiencia desarrollado por la compañía Advanced Icon Systems. Los ciclones de alta eficiencia están diseñados para alcanzar mayor remoción de las partículas pequeñas que los ciclones convencionales. Ahí se ve que tiene un cono más largo. Esta compañía, con el fin de maximizar la eficiencia, implementó un sistema de recirculación para las partículas que no pudieran ser removidas del gas. Aplicaciones. Son utilizados por las empresas cuyo proceso de producción genera polvo de cualquier tipo con un tamaño y alta concentración, tales como el trabajo de la madera para la purificación del aire del polvo y del aserrín. También en la industria de los metales, de la goma, del plástico, mezclado, pesaje y embalaje de materiales polvorientos, fusión de materiales metálicos y la combustión de materiales sólidos, operaciones mecánicas, refinerías, cementeras, entre otros. Ventajas de la utilización de ciclones. La necesidad de implementación del sistema es limitada debido a que los costos no suelen ser muy altos. Pocos requerimientos de operación y mantenimiento por falta de partes móviles. Las limitaciones de temperatura y presión dependen únicamente de los materiales de construcción y los requisitos espaciales son relativamente pequeños. Entre las desventajas de estos equipos encontramos que las eficiencias de recolección de partículas suspendidas totales son relativamente bajas, generalmente para partículas menores de 10 micrómetros. No pueden manejar materiales pegajosos o aglomerantes. Las unidades de alta eficiencia pueden tener altas caídas de presión. Acerca de la fluidización y los ciclones, haciendo referencia a los ciclones como equipos de sedimentación. Es que el video tiene dos partes, una parte que es de ciclones y otra parte que es de fluidización. De todos los que busqué me pareció el más interesante, entonces, porque pueden encontrar otros donde solo se simula cómo funciona el ciclón. Y este es un proyecto de investigación de alguna universidad. Bueno, entonces, vamos a quedar aquí, perdón, pero es que me están llamando al hospital. Entonces, ya cubrimos toda la materia de todo lo que tiene que ver con el Teodoro. El próximo jueves, si Dios lo permite, todo sale bien, vamos a ver el artículo de Echeverry que habla sobre todo lo que tiene que ver con el diseño de un ciclón, el cálculo de la velocidad de saltación para que las partículas no se resuspendan. Y vamos a ver más ejercicios el próximo jueves. Así que me disculpan porque ya me desconcentré un poquito. Nos vemos si Dios lo permite el jueves. Muchas gracias. Yo vi ahí el mensaje, entonces creo que tengo hasta ahora dos grupos, pero yo les mando
el de Rebeca, creo, y Rebeca Camacho, a las 11:30, ¿verdad? Quedamos, Rebeca. Entonces, el grupo de Sol, creo que es Sol, sí, a las 11, Sol. Ok, está bien, profe, sí. Ok. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, profe, no se preocupe, hasta luego. Gracias, Rebeca.